Los grupos de elementos químicos se localizan en la tabla periódica en columnas verticales. Los elementos de un mismo grupo presentan similares propiedades físicas y químicas. Si viajáramos en una tabla periódica, al ir de los elementos más ligeros hasta los más pesados, periódicamente, encontraríamos similares propiedades entre los elementos que pertenecen a los mismos grupos. Esto significa que los elementos cuyas masas atómicas son realmente periódicas pueden poseer características muy diferentes y otros elementos con masas muy distintas son semejantes entre sí. A continuación, se dará una breve descripción de los grupos de elementos químicos. En primera instancia tenemos a los metales alcalinos. Son elementos del grupo 1A. Estos son blandos con un lustre plateado, maleables, dúctiles y conducen energía eléctrica. Químicamente son muy reactivos porque pierden con facilidad sus electrones. Los metales alcalino-térreos pertenecen al grupo 2A. Se encuentran en la naturaleza únicamente como compuestos. Por ser muy reactivos, son más duros y densos que los metales alcalinos. Los elementos de transición conforman la familia B. Estos grupos están ubicados en los periodos que se identifican en el centro de la tabla periódica. Todos los elementos de transición son estables y su estado de oxidación es variable. Muchos de estos compuestos se presentan en forma de un cristal, con coloraciones de una belleza inigualable, como las sales de cobre. Los elementos calcógenos o anfígenos son los elementos que conforman el grupo 6A de la tabla periódica: el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. El nombre calcógeno significa forma de minerales. El término anfígeno, formador de ácidos y bases. Las combinaciones hidrogenadas de estos elementos, excepto el agua, son gases tóxicos con olores desagradables. Por otro lado, tenemos a los halógenos. Estos se localizan en el grupo 7A. Estos existen como moléculas diatómicas. Son muy reactivos porque atraen fácilmente a los electrones. Por eso, su reactividad es muy diferente a los metales alcalinos. Esto explica la facilidad con que estos dos grupos de elementos forman compuestos entre sí. También tenemos a los gases nobles. Están constituidos por los elementos que se ubican en la columna del extremo derecho de la tabla, también conocidos como el grupo 0 o grupo 8. Estos elementos parecen sentirse tan contentos consigo mismos que no desean ni dar ni recibir electrones, por lo que poseen muy baja reactividad química y difícilmente forman compuestos con otros elementos. Todos los gases nobles, a excepción del radón, están presentes normalmente en la atmósfera. Y por último, y no menos importante, tenemos los elementos de transición interna. Estos corresponden a los dos periodos que se colocan en la parte inferior de la tabla periódica. El primero es conocido como lantánidos o tierras raras y es la continuación del sexto. El periodo que aparece más abajo es el periodo de los actínidos, el cual es la continuación del séptimo periodo.